Hola, soy John Hamilton, el pastor de Christ Church, y estamos en la serie sobre Lucas. Sugiero que tengan una Biblia a mano e incluso, si desean, paren el video aquí y leen el capítulo 4 y 5 de Lucas. Estamos en la serie de Lucas donde vamos a hablar de las certezas, el sentido y las sorpresas que encontramos en la vida de Jesús. En los primeros 3 capítulos que ya vimos, tenemos los inicios de la vida de Jesús, su nacimiento, su contexto familiar y su bautismo. Ahora, en los capítulos 4 y 5 tenemos el inicio de sus apariencias públicas, de su vida en pública. Pero Lucas decide empezar con un tema muy particular: Jesús en el desierto. En los relatos que vamos a mirar hoy, hay muchos relatos cortos con mucha información. No voy a dar toda esa información, Lucas da mucha información, pero quiero que prestemos atención muy especial a los lugares y a las personas. Entonces, volviendo al primer relato corto, Lucas lleva a Jesús, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Está en el desierto, dicen, por 40 días. Me hace recordar a Moisés, quien estuvo en el desierto 40 años, preparándose para ponerse de pie y enfrentar al faraón y rescatar el pueblo de Dios. Me hace recordar en el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, preparándose para confrontar sus miedos, sus temores, y reclamar la promesa de Dios para ellos. Y ahora tenemos a Jesús preparándose para salir en toda la región, en todos los pueblos, y proclamar la llegada del reino de Dios. Entonces Jesús con el Espíritu Santo en el desierto, pero Lucas nos dice que ahí está probado, tentado por el diablo. Y aquí en el versículo 13 descubrimos, hay que leer el relato, pero descubrimos que Jesús persevera. Y el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Versículo 13 del capítulo 4. Este relato me hace recordar otra historia de inicios. En el libro de Génesis tenemos a Adán y Eva en el jardín y hay un tiempo de prueba y de tentación. Y Adán y Eva erran y Jesús persevera. Entonces hay una diferencia muy grande. La creación quedó dañada profundamente por el error, la decisión consciente y egoísta de Adán y Eva. Pero ahora la creación tiene una nueva oportunidad, un nuevo Adán, una nueva creación. Jesús vino para traer esperanza y mostrarnos cómo vivir. Es interesante, como Lucas dice, el diablo había agotado todos sus recursos de tentación. O sea, una prueba mayor enfrentó a Jesús. Pero el diablo ahora lo deja para esperar otra oportunidad. Esa oportunidad va a venir muy pronto. El segundo relato, capítulo 4, versículo 14, Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. 15. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Pero después va a Nazaret y, como es su costumbre, el sábado sube a la sinagoga, entra, le piden que una lectura y empieza a hablar. Lea desde Isaías, el profeta, y básicamente se identifica con el texto que lee de Isaías, diciendo que el tiempo del Mesías ha llegado, el ungido de Dios, el elegido de Dios para venir a traer, a acercar el reino de Dios. Ese tiempo es ahora. La gente está feliz y comentan: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Porque están en el mismo pueblo donde Jesús se crió. Resulta que Jesús empieza a comentar algunas cosas que no les gusta, se sienten señalados.
Y el versículo 28 dice que antes de terminar la reunión, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Es como si el diablo hubiera encontrado su próxima oportunidad. Y a través de las actitudes, primero de admiración, pero esas actitudes que escondían por debajo de la superficie arrogancia, e ira, y juicio, y prejuicio, y chisme, y todo lo demás, el diablo se metió y ahora busca atentar contra la vida de Jesús a través del motín de la gente. Lucas termina el relato diciendo que Jesús mantuvo el calma y se fue caminando. Y después en el versículo 31 Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y otro día sábado vuelve a enseñar en la sinagoga. Y otra vez aparece, interesantemente, el diablo. El diablo es, los demonios es una realidad espiritual. Y justo en el tiempo de lectura de las escrituras y tiempo de oración, se presenta un hombre endemoniado gritando con todas sus fuerzas, dice Lucas, y Jesús otra vez maneja bien la situación. La gente tiene miedo, tiene temor, tiene admiración, tiene todo tipo de reacción frente a estos acontecimientos. Y versículo 37 dice que se extendió su fama por todo aquel lugar. Pero Jesús no solamente está con las multitudes. Lucas nos lleva a otro lugar. Ya está pasando por la región del desierto, a las montañas. Ahora está en la región de los lagos. Y no solamente con la multitud en la sinagoga, pero Jesús tiene amigos y va hasta sus casas, conoce a sus familias. Y Jesús va a la casa de Simón para sanar la suegra. La gente viene y al ponerse el sol, versículo 40, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Versículo 42 dice que cuando amaneció, Jesús salió. O sea, trabajó todo el día y trabajó toda la noche también atendiendo a las necesidades de la gente. Pero buscaba un lugar solitario. Yo me pregunto, ¿para qué buscar un lugar solitario si su experiencia en el desierto fue un tiempo de tentación, de prueba, de grande dificultad, aunque perseveró? Parece que Jesús sabe la verdad sobre sí mismo. Es hijo de José, pero es hijo de David, es hijo de Adán, es hijo de Dios y ha venido con una misión. Y cuando nosotros sabemos la verdad sobre nosotros mismos, podemos enfrentar la vida sin temor. Jesús buscaba lugares solitarios donde no tenía miedo del diablo, sino sabía que podría encontrarse en un espacio donde podía conectarse con Dios. ¿Tú buscas lugares solitarios para orar o los evitas por el miedo de encontrarse con el diablo o contigo mismo? Son pruebas para nosotros. Jesús está mostrando un ejemplo de cómo vivir y siguió predicando, dice el versículo 44, en las sinagogas de los judíos. El capítulo 5 empieza con otro lago, otra historia, otro ambiente. Y en esta serie de relatos ya tenemos a Jesús que tiene sus amigos, que entra en sus casas, que anda entre las multitudes, lugares solitarios, en las montañas, en la región de los lagos. Me parece que Lucas nos quiere mostrar que Jesús está dispuesto a ir al lugar que sea para encontrarse con las personas. Y no solamente habla con multitudes, pero conoce y tiene trato con individuos. En el capítulo 5 tenemos Jesús rodeado de una multitud en la orilla de un lago y busca y se sube a la barca de unos pescadores. Y me pregunto,
porque habrá seleccionado a ellos en ese día. Quería poder ser visto y escuchado por la gente, pero también tiene una tarea para ellos. Tiene unos consejos. Dice, mire, cuando había terminado de hablar, vamos hacia el agua otra vez. Vamos a volver a tirar las redes y buscar pescado. Los pescadores dicen, mire, amigo, hemos trabajado toda la noche y sabemos cómo es la cosa, pero como tú dices, en ese regalo de hospitalidad, vamos a invitarte a la experiencia. Vamos, una vez más, vamos a tirar las redes. Lo que sucede es un milagro tan asombroso que ellos, pescadores de vida, dejan sus redes, dejan su barca y siguen a ese pescador de hombres. O sea, Lucas nos está mostrando que el llamado de Jesús es tan poderoso, la invitación que extiende a la gente es tan poderosa como su capacidad de sanar y de callar al mismo diablo. Pero Jesús no solamente anda con la gente de bien y con la gente pobre y con la clase obrera y con la gente. Jesús anda con la gente rechazada, despreciada, ¿sí? Los desechables de la sociedad. Jesús entra en el pueblo en el capítulo 5:12 y se encuentra con un hombre cubierto de lepra. Entonces Jesús toca al hombre, que es algo prohibido por su ley. Pero Jesús no está quebrantando la ley, rompiendo la ley, más que mostrando que hay un poder mayor, que es amar, sanar. Entonces el hombre queda sano, y versículo 15 dice, la fama de Jesús se extendía cada vez más, y venían multitudes para oírlo. Pero él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Entonces cambia la escena y resulta que Jesús ya ha traído o han venido personas, maestros de la ley, líderes religiosos, políticos poderosos desde Jerusalén, desde todas las aldeas se juntan para ver quién es este hombre y qué está enseñando, qué está pasando en estos espacios donde anda Jesús. Y estando en una casa, Jesús se encuentra el relato de Lucas de un paralítico. Y sucede algo bien interesante. Jesús, en vez de simplemente sanar al paralítico, como viene aparentemente haciendo con tantas personas, mira su audiencia y le dice al hombre, viendo su fe, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, los fariseos, versículo 21, y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre lo hizo. Entonces hay un silencio asombroso. La gente alaban a Dios, pero están llenos de temor y dicen, hoy hemos visto maravillas. Lucas ahora cambia el escenario y nos pone en otro lugar totalmente inesperado, la casa de un cobrador de impuestos. Y ahí el cobrador de impuestos es alguien que seguramente está despreciado y odiado por sus vecinos, por su colaboración con los romanos. Y además es un hombre de plata, entonces él ha ido de un extremo al otro. Y estando en esa cena, fiesta, Jesús recibe las críticas.
O sea, está criticado por lado y lado. Y lo critican diciendo, ¿qué hace este hombre con los pecadores y estos parranderos? Y Jesús, al escuchar las críticas, dice en el versículo 31, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está dejando claro para todos que no le interesa, no tiene ganas ni energía para trabajar con personas que no sienten su necesidad, que no tienen la humildad para pedir ayuda. Si alguien quiere esconderse en su egoísmo y ser autosuficiente, Jesús dice, bueno, entonces adelante, hazlo lo mejor que puedas. Y el que me necesita, levante la mano y yo voy. Entonces el capítulo termina. Y esa parte termina con unas enseñanzas de Jesús hablando de que han venido cosas nuevas. Y Lucas nos está mostrando y Jesús está demostrando claramente, las cosas están cambiando. Se ha acercado el reino de Dios. Yo estoy trayendo una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, una nueva manera de pensar y vivir. Yo les quiero traer vida, amor, luz. Juan, en su evangelio, en el primer capítulo, versículo 12, dijo que a aquellos que creyeron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, esa es la invitación de Jesús, es para todos. Él está dispuesto a ir al lugar que sea para encontrarse con las personas que le están buscando, pidiendo ayuda, sintiendo su necesidad. Pero Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Tú y yo debemos acercarnos a Dios a través de Jesús con humildad, pidiendo su ayuda, su enseñanza, aceptando su invitación para ser renovados y para vivir la vida que Él tiene para nosotros. Que Dios les bendiga en esa búsqueda, en esta semana. Amén.